Muy, muy buenas tardes, estimados egresados, estudiantes, docentes, invitados, expositores de esta sesión. Le damos la más cordial bienvenida desde la Universidad Ricardo Palma. Como ustedes pueden ver en el centro de nuestra diapositiva, somos una familia y unidos crecemos como comunidad URP. Permítanme presentarme. Soy la doctora María Choc, directora de la Oficina Central de Seguimiento del Egresado y Empleabilidad. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces les doy la más cordial bienvenida. Nuestra oficina es una oficina que data de hace 2 años. El día 17 de abril de este año cumplimos 2 años y, como dice nuestro nombre, nos interesamos por dos temas principalmente. El tema de seguimiento del egresado a través de una encuesta que denominamos Conecta, que ya se ha realizado el 24 y el 25, y el tema de la empleabilidad. En este caso estamos pues orientados al tema de la empleabilidad, entendiendo como empleabilidad a todas las habilidades y capacidades que debemos de tener todos para conseguir trabajo, para mantenerlo y para mejorarlo, siendo el trabajo una parte muy importante de nuestra vida. Entonces, no solamente tenemos el deber con nuestros estudiantes para que busquen prácticas profesionales, sino con todos, egresados, docentes, toda la comunidad. Y como tal, el año pasado organizamos el mes de la empleabilidad y la feria de empleabilidad. Este año igualmente acabamos de hacer el día 22 de mayo nuestra segunda feria de empleabilidad y en el mes de abril hicimos el mes de la empleabilidad. Tuvimos tanto éxito de parte de nuestros estudiantes egresados, la comunidad URP, como también con nuestros aliados, tanto profesionales como empresas, para poder dictar nuestras conferencias. Y así que, terminado este mes de la empleabilidad, hemos creado el programa Talento y Empresa. Siguiente, por favor. Nosotros pertenecemos al rectorado y como tal tenemos el saludo de nuestro rector, el doctor Segundo Félix Romero Revilla. Adelante, por favor. Familia Ricardo Palmina, talento y empresa de donde su formación se conecta con el mundo real y de esa conexión nacen las oportunidades. Este programa es posible gracias al trabajo de nuestra Oficina Central de Seguimiento del Egresado y Empleabilidad, que día a día conecta a la Universidad Ricardo Palma con el sector empresarial. Gracias a las empresas que nos acompañan. Gracias por confiar en el talento URP. Gracias por venir a buscar aquí a sus próximos profesionales y líderes. Gracias a los expositores. Su experiencia hoy puede ser el plan de carrera de alguien mañana. A nuestros estudiantes, no sean espectadores. Este es su momento. Pregunten, hagan buenas preguntas, llévense contactos. La primera práctica no llega sola, se consigue aquí. A nuestros egresados que ya están dejando huella en el mercado laboral, vuelvan. Este espacio también es para ustedes. Vengan a actualizarse, a conectar, a ser mentores. Y si buscan su siguiente reto, aquí están las empresas que conocen lo que vale un profesional de la URP. La universidad, a través de la OCC, abre la puerta. Cruzarla depende de ustedes. Salgan de esta conferencia con un nombre nuevo en su agenda y con la certeza de que su talento no tiene techo. Porque los profesionales URP no esperan oportunidades. La crean. Muchas gracias. Muy amable, señor rector. Como ustedes pueden ver, en este momento tienen la diapositiva de la programación de este programa que hemos denominado Talento y Empresa. Se han desarrollado dos ejes, todas las conferencias orientadas al desarrollo de talento
y las conferencias orientadas a innovación, a empresa, a marca empleadora. Ya hemos realizado 4 de las que estaban programadas en el mes de junio y el día de hoy tenemos una conferencia muy interesante. Les comento que he tenido el gusto de estar en el Canadá y es un país desarrollado en el cual creo de que muchas oportunidades vamos a encontrar para nuestros estudiantes y para nuestros egresados. Pronto vamos a hacer la presentación, pero quisiera también aprovechar a mencionarlos que el viernes 19 tenemos una conferencia presencial. Se va a desarrollar en el auditorio de la Facultad de Ingeniería, el auditorio Yantay-Tambo. Y miren el título, Del aula al mundo, preparándose para un entorno global. No solamente tenemos que mirar alternativas de trabajo, alternativas laborales a nivel nacional, sino también, así como hoy día que estamos viendo en Canadá, también en el caso de dar intercambios, ellos apoyan todo lo que es el- la contratación a nivel global. El día martes 23 tenemos una conferencia que no se la pueden perder, que es LinkedIn, la fórmula para crear oportunidades que aceleren tu carrera. LinkedIn es una de las plataformas preferidas por las empresas en general, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, así que esto es una conferencia imperdible. El día viernes también tenemos una conferencia dirigida principalmente a los médicos, en este caso especial a los médicos veterinarios, porque hay oportunidades de contratación en España. Y por último, el martes 30, terminando esta programación, en el tema de desarrollo de talento, cómo trabajar tu marca laboral personal para tu vida laboral. Así que como ven ustedes, son conferencias muy interesantes. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces vamos a dar paso al señor Garnica. Él es especialista de marketing de la empresa Global Opportunities y les dejo con él. Adelante, por favor. Gracias, doctora María. Gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Garnica, soy gerente de marketing de Global Opportunities. Somos una firma de migración. Estamos en Toronto, Canadá. El día de hoy tenemos a la licenciada Mildred Gutiérrez, que cuenta con las licencias pertinentes a nivel federal y provincial para poder ejercer derecho migratorio canadiense. Y bueno, en Canadá se necesitan ciertas licencias para poder asistirles en sus procesos migratorios. Hay dos provincias que requieren una licencia extra, que es Saskatchewan y que es Quebec. Nosotros no practicamos para Quebec, pero sí para las demás provincias y territorios. Dicho esto, somos una firma migratoria que llevamos más de 13 años de experiencia realizando estos procesos, con muchos seminarios impartidos en distintas instituciones, colegios, asociaciones y bueno, esto está ya en todo el mundo y Latinoamérica, más de 300 asociaciones y colegios también. Y bueno, para el Perú, pues hemos estado, por ejemplo, en el Colegio de Ingenieros del Perú, de arquitectos, de contadores. Y pues agradezco a la doctora María y al ingeniero Martín por darnos esta oportunidad. Voy a dejarlos con la licenciada Mildred Gutiérrez, quien es la persona indicada para poder comentar al respecto, quien tiene las licencias, el conocimiento y la experiencia para realizar procesos migratorios canadienses. Les invito a que sus preguntas las pongan al final de la sesión, ya que muchos seguirán respondiendo conforme vayamos pasando este seminario. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a la universidad, también a Luis por la presentación. Mi nombre es Mildred Gutiérrez y vamos a dar inicio el día de hoy a esta charla. En este caso ya hablaron un poquito de Global Opportunities y nosotros en efecto estamos ubicados en Canadá. Y bueno, pues vamos a estar hablando del proceso migratorio canadiense. Vamos a hablar de manera general en este caso porque es bastante información, pero es para pues tener un mejor conocimiento de cómo funciona el proceso, cómo en este caso como profesionista podemos emigrar a Canadá, sobre todo para establecernos de manera permanente en este caso. Entonces, en ese sentido, pues vamos a estar hablando de los procesos que son válidos actualmente, porque el proceso migratorio canadiense tiende a cambiar constantemente. Es un proceso que cada año se va ajustando, así que pues si ustedes son elegibles este año dentro de las categorías que están vigentes, pues recomiendo que
las utilicen. Los procesos canadienses están orientados a nivel profesional en su gran mayoría en este caso. Y bueno, en ese sentido vamos a revisar cuáles son los elementos que se consideran para poder incorporarnos a ellos en este caso. Así que bueno, y no se necesita una oferta de empleo en ese sentido para poder incorporarnos a este proceso que la mayoría en este caso piensa que es de esta manera. Ya iremos explicando cómo funciona en ese sentido, pues el sistema canadiense y qué hacer. En este caso, porque veo que también hay muchas personas que todavía no se gradúan, lo cual no es problema, pero sí pueden estar ya empezando a revisar o abrir camino hacia el proceso que quieran iniciar para efectos canadienses. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir con el proceso canadiense si queremos establecernos de manera temporal o de manera permanente. Temporal implica pues solo venir por un periodo específico y regresar a nuestro país, ¿no? Ya las personas que estén listas para establecerse, para querer emigrar de manera permanente, a eso se le denomina residencia permanente. Entonces vamos a revisar en este caso los requisitos para ello, en este caso, y de ahí partir pues según lo que ustedes quieran hacer. Las visas son temporales, las visas sí atienden en este caso a la nacionalidad de cada quien, porque pueden ser variables, no es lo mismo el proceso para alguien de Perú que para a lo mejor alguien de Chile o de Costa Rica. En ese sentido es muy variable. Entonces, las visas vamos a dividirlas en tres grupos primordialmente, que son visas de turismo, que bueno, pues son para visitar estancias cortas, en este caso recreación. Luego están las visas de estudio, dependiendo del tipo de estudio que quieran hacer en Canadá, el tipo de visa que en este caso se requiere, aunque las visas de estudio que para efectos migratorios son válidas y que nos dan en este caso, digamos, un camino, porque muchos quieren venir a estudiar. Hay programas que nos permiten estudiar, trabajar medio tiempo, eventualmente pasar a un permiso postgraduación para poder trabajar por el mismo tiempo que estudiamos y eventualmente avanzar hacia una residencia permanente si así lo queremos. En el caso específico del estudio ha tenido bastantes cambios en cuestión de fondos financieros, en cuestión del tipo de programas que califican para efectos migratorios, para poder estudiar y trabajar. En este caso, también una cuota específica de visas que se acepta en el año. Entonces, sí es importante revisar. Y si queremos tomarlo en cuenta también en ese sentido, irlo considerando, no nada más desde el aspecto académico, porque académicamente Perú, Canadá pueden tener ahí variables en cuanto a términos, en cuanto a la dinámica educativa en ese sentido, y vale la pena que si ustedes quieren venir a estudiar, revisen no solo la parte académica, revisen también la parte migratoria, en este caso, porque van de la mano y es importante, sobre todo cuando vamos a hacer una inversión de tiempo y dinero, como lo requieren ese tipo de estudios, pues que podamos conocer lo que implica, qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer y dónde nos conviene más establecernos, eventualmente si ya en algún punto nos queremos establecer en Canadá, en este caso. Luego vienen las visas de trabajo, que es lo que generalmente las personas buscan o quieren de manera más inmediata, pero este en realidad es uno de los procesos más complejos para efectos canadienses, porque no depende de ustedes, depende de que un empleador quiera pasar por el proceso pertinente para contratarlos, dependiendo la experiencia que tengan, los estudios que tengan, la posición que les vayan a ofrecer, si vamos a hacer uso de un tratado de libre comercio o en todo caso el proceso regular que se llama LMIA. Lo que sí tenemos que tener claro de manera muy puntual es que no existen agencias de empleo, personas, sobre todo en el extranjero, me refiero a fuera de Canadá incluso, ni dentro, que los vayan a ayudar con esa búsqueda. Oye, necesito que me consigan trabajo, ¿quién me va a conseguir el trabajo? No, eso es algo que se tiene que lidiar directamente con el empleador en este caso. Entonces, para efectos migratorios no hay agencias o personas o empresas autorizadas para que te ayuden con esa búsqueda de trabajo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque es donde recae la mayoría de los fraudes,
tener una visa de trabajo no te garantiza que ya después vienes, trabajas y después te quedas, no. Tampoco te va a dar ningún puntaje para efectos de programas, ya no lo hay, precisamente para evitar todo este tipo de fraudes y todo este tipo de situaciones en ese sentido. Entonces, esto se los comento porque están usualmente acostumbrados con algunos otros países o esta idea de primero voy a ver qué pasa y luego vamos viendo. Y el sistema canadiense no funciona de esa manera, es un proceso bastante metódico. Entonces, el beneficio que tiene es que si seguimos los requisitos y las reglas conforme se estipulan, pues es algo que nos va a permitir avanzar y es bastante claro en ese sentido. Entonces, eso nada más para tenerlo en cuenta en este caso, porque el proceso no está desarrollado para que primero vengan y trabajen y luego ya después vayan viendo qué pasa. Es un poquito a la inversa. Estas visas, por ejemplo, tienen fecha de expiración, no necesariamente nos otorgan beneficios permanentes, requieren renovación, dependen de diferentes circunstancias o tiempos según el tipo de visa que vayas a tener. Lo que sí es un hecho es que el sistema canadiense tiene una necesidad amplia de profesionales. Eso sí es algo importante. La cuestión aquí es que su enfoque es hacia la residencia permanente, es decir, busca personas que se quieran establecer dentro de Canadá. Se les denomina la clase económica, es decir, Canadá es un país de migrantes, o sea que para donde voltees la otra persona va a tener estudios en algún otro país, habla algún otro idioma aparte del inglés o el francés. En ese sentido es lo más común, tiene experiencia laboral en otros países, eso no es nada, digamos, extraordinario dentro de Canadá, ¿no? Porque la mayoría viene de otros países, ha llegado a Canadá migrando en este caso. Entonces, en ese sentido, es importante tenerlo en cuenta, porque la experiencia laboral que ustedes tienen en su país, los estudios que están haciendo en su país, van a ser válidos. Ese no es problema, no es como que hay que volver a estudiar todo o hay que volver a hacer esa parte, no. Lo que pasa es que de repente ahí es donde radica un poco de confusión o se tienen otras ideas en ese sentido. Entonces, el sistema canadiense en la parte de migración tiene una necesidad importante de profesionales que quieran venir a radicar de manera permanente. Obviamente hay un proceso a través del cual se van a incorporar y requisitos que hay que cumplir, pero es diferente porque cuando ustedes van a llegar, cuando ustedes se van a establecer en Canadá, lo van a hacer ya como canadienses. Desde el primer día que llegamos ya somos, así como ustedes en su país tienen derecho pues a trabajar, a estudiar, a abrir su negocio, a viajar, a todos los derechos que corresponden en Perú, pues lo mismo en este caso el, el residente permanente. Entonces, otra cosa importante es que cuando ya vamos a explicar el tipo de proceso, qué ocupaciones están en demanda, cómo se clasifican y demás, aquí lo importante es que se tenga en cuenta que cuando alguien se va a incorporar a través de estos programas y una vez que cumple con los requisitos debidos, ahí sí vendrá una etapa que denominamos asentamiento. Vendrá un periodo en donde no es como que, ok, ya pasamos el filtro, ya cumplimos con todos los requisitos, pasamos nuestra aplicación y tengo que correr a Canadá. No, hay tiempo para ello, usualmente un año, y entonces ahí sí habrá instituciones de gobierno que nos ayuden con esa búsqueda de trabajo, que nos ayuden con eventos de networking, si queremos estudiar, accesar a becas, ya somos como cualquier canadiense. Entonces es diferente porque estudiar pues ya nos permite estudiar a un costo como cualquier canadiense, tener becas, incentivos financieros, lo cual no es permitido, por ejemplo, en el caso de los alumnos internacionales. Si ustedes tienen becas, lo tendrán que ser de su país en este caso. Entonces, en ese sentido, también ya cuando nos incorporamos y como canadienses, pues puede haber incentivos para abrir nuestro negocio, dependiendo en la provincia que te vayas a establecer. Somos libres de entrar y salir del país sin problema. Y lo más importante es que podemos acceder al sistema de salud, que dentro de Canadá es un sistema de salud público que es gratuito también en este caso. Entonces, nosotros tenemos una tarjeta de salud a la que vamos a utilizar para presentarnos al médico y listo. Te presentas ya sea, no sé, tienes que ir al hospital, tienes que ir a emergencias, tienes que ir al doctor de familia, una visita regular o a un especialista, o
quieres tener algún tipo de tratamiento o hacer algunos exámenes, pues estás cubierto en ese sentido, porque bueno, eso lo cubre el sistema de salud, que en este caso, como dijimos, es público y es gratuito. Y esto lo menciono porque partiendo de ese derecho vienen algunos requisitos también que se van a imponer. Entonces es importante tener en cuenta la distinción. El residente permanente es aquella persona que ya goza de todos los derechos como cualquier canadiense. Lo único que no puede hacer es votar y en este caso correr por un cargo público de gobierno. Eso ya vendrá cuando sea ciudadano canadiense en este caso, ¿no? Pero realmente es la única distinción en ese sentido. Ahora bien, para poder nosotros postular a estos programas, los vamos a dividir en dos grupos principalmente, que son programas a nivel federal y programas a nivel provincial. A nivel federal son programas que están enfocados a profesionistas que todavía no tienen mucha experiencia laboral, pueden ser incluso personas que apenas están graduando. No se requiere de una oferta de empleo, pero hay programas que sí van a atender a factores como el idioma o las características en general de la experiencia laboral que tienen en este caso, ¿no? Entonces, eso es importante. Personas que, por ejemplo, están por graduarse, que ya están en esta etapa en donde apenas se van a graduar y van a empezar con esta experiencia laboral o que incluso ya tienen experiencia laboral, porque hay personas que también tienen experiencia laboral incluso antes de graduarse o están trabajando y están asistiendo a la universidad o demás. No es problema, al contrario. Es algo que si están ya teniendo en mente, vale la pena planificar porque pues son bastante jóvenes y van a ver que un factor importante dentro del proceso canadiense también es la edad. Entonces, entre más jóvenes nos enfoquemos a esta parte, pues tenemos los tiempos en ese sentido, sobre todo a nuestro favor en este caso. Entonces, eso nada más para tenerlo en cuenta. Los programas provinciales, por el contrario, están enfocados a personas ya con mucha experiencia laboral. Estamos hablando de personas de 6 a 10 años de experiencia laboral. Entonces, alguien que definitivamente se acaba de graduar, pues no necesariamente se va a enfocar a estos programas en este caso, ¿no? Pero obviamente van a ser como diversos en ese sentido en cuanto a lo que se va requiriendo en este caso. Ahora bien. De los programas federales también hay diferentes programas. Estos programas pueden variar también cada año. Los programas a nivel general que pueden ver en la página de migración y demás son tres categorías. La categoría de trabajador calificado o Federal Skilled Worker. Esta categoría es para personas que tienen ya estudios universitarios en este caso. Em, Basta con su bachiller, ¿ok? Porque en Canadá, digo, en Perú, perdón, ustedes tienen bachiller y luego la titulación. La titulación es un trámite propio de su país. El bachiller es, para nosotros, es el equivalente al grado universitario, en este caso. Entonces, en ese sentido, la persona que quiera postular, pues usualmente estamos enfocados a personas que tengan pues carreras universitarias o ya tienen posgrados, en fin, esos son los grados que se van a revisar en este caso. Y bueno, no se requiere una oferta de empleo para ello. Aquí pueden participar todas las profesiones, todas las posiciones, ese no es problema. Se trata de un puntaje que vamos a ir revisando también más adelante. Luego está otra categoría que se llama experiencia canadiense. Aquí este programa usualmente lo van a utilizar personas que vienen a estudiar a Canadá, en este caso, o a algunos otros tratados que tienen acceso a permisos, en este caso. Por ejemplo, si tú vienes a estudiar un posgrado, que para nosotros es una especialidad, ese, por ejemplo, es un grado distinto. Ustedes tienen, se gradúan de su carrera universitaria, luego tienen diplomados que son cortos, luego maestría. En Canadá no necesariamente terminas tu carrera y luego vienen, se les llaman en inglés, se llaman postgraduate certificates o posgrados, especialidades. Son programas de un año que tienden a especializarnos en algo en específico. Por ejemplo, estudiamos marketing, entonces hay un postgraduate específico en social media. Son programas usualmente de un año. Entonces hay personas que vienen a estudiarlos como alumnos internacionales. Vienen, estudian un año, eventualmente se gradúan, pueden pasar a una fase laboral, si él lo permite su programa y es válido, porque para eso hay que revisarlo previamente. Pero si es válido, bueno, pues nos dan un permiso postgraduación por el mismo tiempo que estudiamos en este caso. Entonces,
Esto lo menciono porque para poder postular esta categoría se requiere de haber trabajado un año tiempo completo a nivel profesional dentro de Canadá. Entonces, usualmente es la categoría que utilizan algunos estudiantes, no todos, depende de dónde estén situados y otros factores, pero es un proceso válido en ese sentido para poder incorporarlo. Luego existe otra categoría que se llama, esta es para oficios, esta actualmente está suspendida, no porque no existe, sino que se estaba duplicando con otra que está dentro de las categorías de selección preferencial. Entonces, esta categoría sí necesitaba de una oferta de empleo y precisamente por eso la eliminaron, porque la otra no requiere. Entonces, como les digo, se estaba como duplicando realmente los programas. Entonces, esta la suspendieron. Ahora bien, estas categorías que acabamos de ver a nivel general, en este caso, y existen otras categorías que vamos también a ver que son de selección preferencial. Eso tiene que ver con lo que estudiaron o con la experiencia laboral que ustedes tienen. Son las categorías a nivel federal. Entonces, cuando nosotros vamos a postular a este tipo de programas, vamos a ver un término constantemente y ese es Express Entry. Express Entry no es un programa, es un sistema de cómputo que se utiliza para calificar a los candidatos que quieran participar en alguna de estas categorías. Entonces, este es un sistema de cómputo meramente. Lo que va a hacer este sistema es que cuando tú ingresas tu aplicación, va a revisar, en este caso, tu puntaje. A tu puntaje se le conoce como Comprehensive Ranking System. Ahora, ¿qué va a pasar con esta aplicación? Cuando yo ingreso mi aplicación, para poder yo ingresarla a este sistema, es importante primero revisar mi perfil, asesorarlo conforme a estándares migratorios canadienses, porque para presentar mi aplicación tengo que presentar una aplicación completa, ya con todos los requisitos, ya trabajé en todo lo que se requiere, en los documentos, en todo lo que implica presentar una aplicación a residencia permanente. Cabe mencionar que las aplicaciones de residencia permanente siempre van a tratar de incorporar a tu familia. Entiéndase por familia tu pareja, estén o no estén casados, pero tienen digamos, un plan de vida en común. En este caso, tus hijos o los hijos de tu pareja, ¿ok? Ese es el núcleo familiar. Y esto lo menciono porque también muchas personas piensan que primero voy yo y luego ahí vamos viendo quién va. No, el proceso canadiense siempre va a tratar de incorporar a la familia inmediata en este sentido al proceso. Puede ser que uno de ustedes sea el aplicante principal, eso no quita que el resto de la familia va a adquirir también la residencia permanente, pero no aplica esto de primero voy yo y luego vamos viendo porque sobre todo con los hijos, si nosotros no lo documentamos y no lo incorporamos de la manera correcta, eventualmente podemos perder ese derecho. Esto, por ejemplo, a veces pasa con parejas que dicen, no, nosotros estamos en un proceso de divorcio o yo no tengo la custodia en este caso, entonces pues omití mencionarlo o no lo coloqué o no lo puse y eso eventualmente se vuelve una complicación porque más adelante entonces perdemos ciertos derechos en ese aspecto. Entonces, vale la pena revisarlo en su momento si hay alguna situación que se tenga que prever para hacerlo con anticipación. Entonces, esto lo menciono porque cuando vamos a ingresar la aplicación, pues si es de manera individual, si es en pareja, si es en familia, pues se tiene que ingresar una aplicación completa. Vamos a entrar a lo que nosotros denominamos un pool de candidatos, o sea, nada más estamos en espera de selección. Entonces, al momento de ingresar nuestra aplicación, nadie la está viendo. No es una cuestión de suerte porque no hay una persona que ese día se va a levantar de buen humor y, ay, me selecciono. No, es un sistema de cómputo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que en la categoría en la que nosotros participamos hay 5,000 aplicantes y este sistema dice, bueno, yo voy a tener una selección y tengo espacio para 1,000 aplicantes. Bueno, de esos 5,000 voy a seleccionar a los mejores 1,000 puntajes. Si tu puntaje está dentro del rango de la selección, entonces vas a recibir una invitación en este caso. Y la aplicación realmente ya se generó, ahí es cuando entonces el oficial de migración empieza a procesarles, cuando ya ahora sí la va a empezar a revisar y a ver. Entonces es el primer filtro que nosotros queremos cumplir o pasar. Queremos primero tener claro
qué puntaje tenemos actualmente, en qué cosas podemos trabajar, en qué cosas nosotros podemos ir generando lo que se requiere o ya estamos listos para ello. Habrá personas que incluso clasifican a varias categorías, es muy variable, pero eso sí hay que revisarlo. Entonces, en ese sentido, esto es importante porque de ahí partimos para poder avanzar con nuestra aplicación. Entonces, en lugar de querer correr con, déjame avanzo mis exámenes, déjame avanzo con tales cosas, lo ideal es planificar y en todo caso al revés. Primero, conocer a qué soy elegible, estoy bien, qué me falta, ya estoy listo, en qué etapa puedo presentar mi aplicación, cómo va a ir el proceso, cómo se va a ir dando en ese sentido, porque de esa manera podemos nosotros trabajarlo mucho mejor. Entonces, lo primero que tenemos que revisar es nuestro puntaje. ¿Cómo se va a calcular nuestro puntaje? Porque más allá de, ok, estudiamos en la misma universidad, a lo mejor estudiamos incluso la misma ingeniería, por ejemplo, pero eso no quiere decir que trabajamos en lo mismo o que tenemos el mismo nivel educativo o los mismos niveles de idioma. En este caso puede haber algunas variaciones en algunos otros aspectos a nivel personal, entonces eso es importante revisar. Entonces el sistema va a considerar factores que en este caso son cuatro. Nuestro nivel educativo, como les mencioné, partiendo de nuestra carrera universitaria o posgrado, maestría, nuestro nivel de idioma, que puede ser inglés o francés. Hay quienes solo presentan inglés, hay quienes solo presentan francés, hay quienes presentan ambos, pero mi recomendación es precisamente no se adelanten a presentar estos exámenes oficiales hasta que ya estén en una etapa en donde todo lo demás esté listo, porque es bueno ocupar el tiempo si necesitamos avanzar un poco más en el idioma o demás. ¿Por qué menciono el idioma como algo importante? La mayoría de las personas que quieren migrar, su objetivo es pues un crecimiento profesional o mejores oportunidades en la parte económica, en fin, ¿no? La mayoría de las personas que se quieren establecer en otro país buscan un mejor nivel de vida, oportunidades económicas, en fin. Entonces, esto se trata de poder adaptarnos. Y algo importante es que si nosotros queremos sobre todo llegar y poder establecernos y poder trabajar a nivel profesional, pues el idioma juega un papel importante. Además que el idioma es algo que nosotros podemos modificar a corto o mediano plazo, a diferencia de otros factores que podemos ver ahí que son la experiencia laboral o la edad. Entonces, el nivel educativo, la experiencia laboral y la edad pues son cosas que van tomando su tiempo en este caso. Sin embargo, la parte del idioma lo podemos ir adaptando a nuestras necesidades dependiendo cómo esté nuestro perfil. Entonces, en ese sentido, en su momento, no ahora, pero ya cuando llegue esta etapa, se van a presentar exámenes oficiales de idioma para validar o acreditar que tenemos esos niveles de idioma pertinentes, como lo son en el caso del inglés, el IELTS general, CELPIP general o Pearson Core. En Perú usualmente el más común es IELTS general, realmente no es problema, tienen bastantes exámenes disponibles en este caso, pero vale la pena primero prepararse según lo que ustedes necesiten y eventualmente ya vendrá una etapa para presentar los exámenes. En el caso específico del francés, esos usualmente los pueden presentar en la Alianza Francesa, pero tiene que ser el examen canadiense, que es TEF Canadá o TCF en este caso, ¿no? Em, los niveles de idioma van a ser variables para cada quien en ese sentido, pero sí vamos a trabajar usualmente en niveles intermedios en adelante en este caso. Luego, la experiencia laboral, pues vamos a requerir como mínimo un año de experiencia laboral a nivel profesional. La experiencia laboral puede ser variable, puede ser que ustedes estén empleados, que estén en planilla, como ustedes le llaman, o bien en este caso, pues de manera independiente, no ustedes trabajan por honorarios, también es válido. Simplemente la documentación es distinta, pero es igual de válida en este caso. Y la edad es un factor importante porque a medida que vamos cumpliendo años, vamos necesitando más del sector salud. Nos cuesta más adaptarnos en ese sentido, entonces sí es un factor que para el sistema canadiense es importante. No limitante porque hay muchos programas a los que se pueden incorporar, pero sí es algo a lo que tenemos que prestarle atención también. Entonces, estos cuatro elementos que estamos viendo aquí son los que van a generar su puntaje y a través de ese puntaje es que ustedes podrán avanzar directo a un proceso de residencia permanente. Entonces, si se fijan aquí, no les están pidiendo que ya tengan trabajo, no. Lo que han hecho, lo que han ido generando desde su país
es válido para incorporarse en ese sentido. Ahora bien, aquí vamos a revisar algunas de las ocupaciones en demanda. No todas, porque no son todas y son muy amplias. Y regreso al punto, esta es a veces un poquito la parte más compleja de explicar, porque dentro del sistema canadiense, em, no vamos a hacer una traducción literal, ¿ok? Yo soy ingeniero industrial, ¿verdad? Entonces el ingeniero industrial puede hacer una infinidad de cosas, ¿no? El ingeniero industrial puede trabajar en supply chain, puede trabajar en logística, puede trabajar en producción, puede trabajar en project management. Entonces, una cosa es lo que tú estudiaste y otra cosa es lo que estás trabajando, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del veterinario, ¿no? Bueno, pues es veterinario, claro, pero puede trabajar con pequeñas especies, puede trabajar con ganado, me explico, es variable en ese sentido. Entonces, a lo que voy aquí es que cuando estamos hablando de categorías de selección preferencial, lo que vamos a revisar es la experiencia laboral. Lo primero que se va a hacer cuando se hace una revisión de un perfil migratorio, que se hace una evaluación, en este caso que ya también explicaremos más adelante, lo que vamos a hacer es, no vamos a buscar el nombre de su posición, ¿no? De, yo soy director en tal, o yo soy, por ejemplo, project management. No existe el término de project management en la clasificación canadiense en este caso, pero eso no quiere decir que no es una ocupación en demanda o que se pueda postular a ella. Sí, entonces, lo que buscamos son las actividades que han desempeñado dentro de su posición. ¿Por qué? Porque el oficial de migración y, por ejemplo, nosotros como representantes autorizados, tampoco es como que vamos a saber de todas las profesiones y de todas las posiciones en ese sentido exactamente qué hacen, a qué se dedican y todo, ¿no? Entonces, usualmente, una parte importante cuando nosotros hacemos esa revisión es su currículum, hoja de vida que ustedes le llaman, y la descripción de actividades que han desarrollado en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es importante porque eso nos da la pauta para conocer y poder clasificar su experiencia conforme a estándares canadienses en este caso. ¿Por qué es importante? Bueno, porque en ese sentido existe una necesidad amplia, y eso sí es amplio porque hay muchísimas ocupaciones en demanda. Entonces, por ejemplo, estas son algunas categorías de selección preferencial, es decir, tienen un poco más demanda que a lo mejor otras categorías como en los programas provinciales, otras cosas que también pueden ser ocupaciones diferentes. En estas categorías vamos a requerir tener por lo menos un año de experiencia laboral en alguna de las ocupaciones en demanda dentro de los últimos 3 años. ¿Ok? Entonces, eso es importante en este caso. Ahora, existe la categoría de salud. Si ustedes quieren revisar los listados porque son amplios y también cambian constantemente, pueden ir a la página de nosotros. Ahí estas son las mismas imágenes que ustedes van a ver y pueden dar clic ahí y van a ver la lista de ocupaciones, en este caso que abarca cada uno de los de las categorías en este caso. Entonces, está la categoría de salud, que pues abarca muchísimas cosas, abarca desde psicólogos, médicos generales, técnicos laboratoristas, veterinarios, en fin, es bastante amplia en este caso. Luego también está la categoría de ingenierías. Algo importante con las ingenierías es que sí están en demanda, pero también es una categoría que tiende a cambiar anualmente. Es decir, el nombre se mantiene, se llama STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, pero las ocupaciones cambian, o sea, no son las mismas que a lo mejor 2024, por ejemplo. Entonces es importante que si ustedes revisan y ven, oye, mi ocupación está dentro de esta clasificación, perfecto, oye, no está, tampoco se desanimen, es muy probable que el año que viene haya un reajuste en ese sentido. Entonces, eso es importante. La categoría de educación es una de las categorías nuevas, empezó a finales de 2025 y se enfoca a personas que trabajen sobre todo con grados con menores de edad que van desde kindergarten hasta high school en este caso. Entonces ahí pueden ustedes revisar. Ahí está la categoría de oficios, en este caso, que igualmente pues no requiere oferta de empleo, porque ninguna de estas categorías requiere que ustedes tengan una oferta de empleo, a excepción de una, que es la cuestión militar. Pero todas estas categorías que les menciono, los elementos que los hacen válidos o que se pueden ustedes, que van a utilizar para incorporarse, pues son lo que mencionamos, ¿no? Su nivel educativo, su experiencia laboral en algunos de estos rubros,
en este caso, la parte del idioma y la edad, ¿no? Estos son factores importantes en ese sentido. Ahora, también está la categoría de francés, que es una de las más seleccionadas, es una de los puntajes más bajos. Aquí participan todas las posiciones, todas las profesiones, es una de las categorías más amplias en cuestión también de edad, porque hay una necesidad importante de que los profesionales se enfoquen al idioma francés. Francés realmente solo se habla en Quebec, que es ahí el idioma oficial. Y en este caso, en New Brunswick es la única provincia bilingüe, pero el resto de Canadá realmente es un idioma que se ha ido perdiendo. Entonces hay un incentivo muy importante para el francés, tiene su propia categoría. Entonces aquellas personas que estén estudiando francés o que hayan estudiado francés y quieran incorporarse, pues vale la pena revisarlo. Incluso si apenas están viendo o revisando para estudiar francés, no es algo extraordinario y vale la pena, porque a veces hay personas que dicen yo con el inglés me cuesta más trabajo o no me gusta o demás, pues pueden también incorporarse a través del francés estrictamente. Y bueno, pues eso también abre camino. Personas que, por ejemplo, en áreas de salud y educación, que además de estar dentro de las categorías preferenciales tengan francés, también abren muchísimo camino hacia otras categorías y otros programas que son específicos para personas que hablan francés. Porque dentro del área de francés no solo está esta categoría, hay muchos otros programas además que se establecen en ese sentido. También está otra categoría que es la categoría de transporte. Esta categoría igualmente ha cambiado. Por ejemplo, en 2024 estuvo disponible, 2025 la cerraron, ahora en 2026 la reabrieron. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Estas categorías que acabo de mencionar son las categorías disponibles para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Simplemente se trata de cubrir un puntaje y que se tengan o que se reúnan los requisitos que mencionamos en este caso. Y porque los requisitos son iguales para todos, no importa dónde estés en el mundo, cuál sea tu nacionalidad, siempre y cuando, por ejemplo, si tú en este caso estás en un país que no sea el de tu nacionalidad, que tengas un estatus legal. Eso es todo lo que se requiere en este sentido. Otras categorías que sí son para personas dentro de Canadá, porque se requiere que tengan un año de experiencia laboral en estos rubros, son doctores con experiencia canadiense, investigadores que son una parte de la parte académica y gerentes a nivel senior en este caso. Entonces esas áreas son personas que ya han estado trabajando en Canadá, usualmente igual que estudiaron o estuvieron aquí o diferentes tratados con algunos otros países. Y la única categoría que sí requiere de una oferta de empleo es la del reclutamiento militar, pero ahí primero tienes que ir a la parte de las Fuerzas Armadas y una vez que pasas el filtro de reclutamiento, entonces ya se puede postular a esta categoría. Entonces, estas categorías son de las más seleccionadas porque hay una necesidad más amplia en este caso. Los puntajes son más bajos porque pues obviamente hay, como les digo, una necesidad importante. En las categorías generales, que fueron las que vimos previamente, que son tres categorías, la edad abarca usualmente hasta los 41. Estas categorías dependen mucho de su perfil. Las puntuaciones por edad abarcan hasta los 45, pero no necesariamente es eso la limitante. Yo tengo clientes que incluso por encima de los 45 han clasificado, pero depende mucho de su perfil en general de puntaje, la parte educativa, idioma y otros factores que pues pueden compensar en ese sentido. Entonces, eso nada más para tenerlo en cuenta. Ahora, en el caso específico de los programas de nominación provincial, estos son diferentes porque aquí están enfocados a personas que ya tengan mucha experiencia laboral. Estamos hablando de personas que tienen un promedio de 6 a 10 años de experiencia laboral en un rubro en específico, ¿no? En este caso. Entonces, los programas van cambiando, se van ajustando cada año conforme a las necesidades que cada provincia tiene. Entonces, cada provincia tiene su propia lista de ocupaciones en demanda. Es muy variable en este caso y esas también se van ajustando. Hay provincias que tienen, no sé, 10 programas para postular de programas provinciales. Hay provincias que están un poco más limitadas. Es muy variable en ese sentido. En este caso, y bueno, cada provincia tiene sus propios puntajes, sus propios lineamientos, su propia estructura en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí ya se revisa también, pero es en función a estos criterios usualmente también de la edad, la parte educativa, el idioma, que usualmente también el idioma en los programas provinciales puede ser menor
Hay programas a nivel provincial que sí requieren de una oferta de empleo, hay programas que no requieren una oferta de empleo. Regreso al punto, es muy variable porque estamos hablando de que cada provincia tiene un número considerable de programas en este caso, entonces eso ya se revisa como en una asesoría porque es muchísima la información. Pero dentro de las provincias con mayor crecimiento migratorio y también oportunidades laborales, en este caso, por lo menos este año, Saskatchewan es una muy buena opción, es una de las provincias que recomiendo, sobre todo si ustedes tienen familia o si también incluso más adelante quieren incorporar a otros miembros de su familia para que les sea un poquito más ágil el proceso. Si buscan cómo capitalizarse de manera un poquito más ágil, en este caso, oye, en ese sentido es importante, es una de las provincias con la menor tasa de desempleo, es la provincia con más recursos naturales y también a los que les importa esta cuestión de los impuestos, la que menos impuestos paga, y tiene una lista de ocupaciones en demanda bastante amplia. En este caso, desde sectores de salud, construcción, transporte, logística, manufactura, ingeniería, agricultura, toda esta parte. Nova Scotia y New Brunswick también tienen programas, pero Nova Scotia y New Brunswick le van a dar prioridad a aquellas personas que quieran utilizar el francés como idioma para postular en este caso. Entonces, Nova Scotia sí tiene una necesidad amplia, sobre todo en sectores de salud, de cuidado geriátrico, de hotelería, de turismo, de transporte, construcción y las áreas marítimas en este caso, ¿no? Todo lo que le llaman pesca y economía oceánica en este caso. Luego también está New Brunswick, que New Brunswick se está ampliando en sus programas migratorios porque aparte de tener su programa provincial, también es parte de los programas del Atlántico, en este caso. Entonces, en ese sentido, también voltea a ver sobre todo a sectores o ocupaciones, sobre todo en áreas de salud y de educación en este caso. Y Manitoba es una zona que también recomiendo, sobre todo si ustedes quieren venir a estudiar, si quieren venir, por ejemplo, a estudiar maestrías. Manitoba sí tiene un programa específico para personas que estudian maestrías en su provincia, en este caso. Entonces, bueno, es importante ahí revisar, pero igualmente tiene otros programas. Y, por ejemplo, si ustedes tienen algún familiar o conocido, alguien que esté en Manitoba, y que le quiera dar soporte a su aplicación, eso es válido para ya tener un puntaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues de eso, en ese sentido, se va también revisando ya cuando se vea el perfil y todos estos lineamientos que se tienen que considerar para avanzar a un programa provincial. Pero bueno, entonces es muchísima información como para tratar de condensar en este caso. Es simplemente para que ustedes tengan una noción de lo que implica un proceso y que estén claros que lo que requiere el proceso son elementos que ustedes ya tienen dentro de su país, que ya han trabajado y sobre todo que ya tienen el avance importante que es la parte educativa. En ese sentido, hay quienes dicen, yo todavía no tengo experiencia laboral, pero es algo que puedes ir generando en este caso. Y bueno, también la parte del idioma es algo que usualmente les preocupa. Ahí les van a dejar algún link. Vean, tenemos algunas conferencias o demás que yo he dado hace algunas semanas en función del idioma y cómo estudiarlo desde tu país, y cómo no es necesario venir a querer estudiarlo a otro país porque pensamos que si no estamos dentro de un país de habla inglesa o de habla francesa, no lo vamos a hablar de igual manera, lo cual en la práctica no es así en este caso. Entonces, eso nada más para tenerlo claro. En cuanto a las edades por provincia, vamos a tener en cuenta que las más tajantes con la edad son Ontario y British Columbia. ¿Ok? Entonces, Toronto, Vancouver, son zonas que son muy competidas en cuestión de edad, pero también en todos los, digamos, sectores, porque muchos se imaginan, hay que llegar a vivir a esas ciudades, porque si no llegamos a vivir a esas ciudades, como que lo demás es una zona rural enorme y que no vamos a conseguir trabajo, y ya cuando llegan se dan cuenta que es un poquito a la inversa. Estas zonas en Ontario, British Columbia, son muy competidas incluso para la parte laboral. El costo de vida es altísimo, entonces en ese sentido son las más tajantes. Y ahí hay que tener cuidado, sobre todo las personas que quieren venir a estudiar a Canadá, porque muchos cometen ese error y tengo muchos clientes peruanos que han hecho eso.
porque quieren equiparar como la vida canadiense a lo que ustedes están acostumbrados en Perú, ¿no? Entonces, están muy tercos en el sentido de yo quiero ir a Toronto, yo quiero ir a Vancouver, y la inversión de dinero que se hace para el estudio es considerable, o que quieren venir a trabajar. Esto se los comento porque, por ejemplo, si tú quieres venir a estudiar una maestría en Toronto, ¿no? En este caso, oye, es un programa de 2 años, pero yo tengo 40, ¿no? De aquí a que los estudie, ¿no? 2 años de estudio, luego tengo que trabajar otro año, ¿no? Entonces, de aquí a que yo termine todo ese proceso, ¿cuántos años voy a tener? ¿Voy a clasificar? No. Entonces, es muy común que pase que luego ya cuando van terminando la maestría, pero es que ya estudié aquí, pero ya trabajé, pero ya estaban mis hijos, pero ya hice comunidad, ya volví y que te tengan que decir, pues que aquí no va a funcionar, te tienes que ir a otra provincia y luego ahí vas a otra provincia, pero como ahí no estudiaste, como ahí no trabajaste, pues es diferente. Entonces, vale la pena, sobre todo aquellas personas que tengan esta idea de estudiar en Canadá, que revisen dónde es mejor hacerlo también porque las edades pueden impactar en este caso. Entonces, eso, y no nada más en cuestión de que seas, oye, ya que soy más adulto, y no, no, no. También alguien en estas zonas, alguien muy joven que apenas viene a estudiar su carrera, por ejemplo, técnica o demás aquí, pero que no tiene nada de experiencia laboral, también se queda un poquito bajo en los puntajes porque son muy competidos. Entonces yo no tengo nada que aportar porque apenas sí le voy a aportar un año de experiencia, sí en Canadá, pero hasta ahí llegué, ¿no? Entonces es importante revisar no solo la parte académica, sino lo que implica cuando ya venimos a estudiar a Canadá, si quieren irse por esa vía, porque esa es la vía de visas, ¿no? Por eso el proceso canadiense, como les decía, en el enfoque que tiene hacia residencia permanente, no, ya la idea es que tú llegues con toda la estructura para que te puedas enfocar a trabajar y sobre todo a nivel profesional, porque por eso hay una necesidad a nivel profesional, ¿no? A diferencia de esta idea, no, déjame, yo voy a llegar y ya vamos a trabajar en lo que sea, no. Em, no es algo de vamos a volver a revalidar carreras y vamos a volver a... No, no, no. Digo, los médicos, por ejemplo, en este caso, creo que son los médicos usualmente... no es que sea complejo porque sí tarda un poco, tarda un promedio de un año, pero no es lo mismo. Una cosa es lo que yo estudié en mi país, que no va a ser válido, no es como que el médico viene y vuelve a estudiar toda su carrera, no. Eventualmente, cuando ya eres canadiense, para poder ejercer ciertas áreas, sobre todo que tengan que ver con el aspecto de salud o de derecho, en este caso, que es para representar por ejemplo, si tú tienes que representar a alguien, o tienes un cliente o el doctor un paciente, las licencias sirven para hacerte responsable. Las licencias son para que tú conozcas las regulaciones canadienses, el sistema canadiense, la ley que rige el sistema canadiense, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cómo se tiene que trabajar con el paciente o con el cliente en este caso. Y en algún tipo de negligencia o demás, pues que te puedan demandar y que seas o que te acates bajo la regulación canadiense, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que no es canadiense, difícilmente puede tener acceso a ese tipo de profesiones porque si no eres canadiense, ¿cómo te regulan? ¿No? Entonces, esa es la parte importante. Pero no es como, va a llegar y no va a poder hacer nada. No, no, no. Incluso desde el proceso migratorio, ya para los médicos, en este caso, desde que empezamos el proceso migratorio, viene un proceso de evaluación y esto queda como en pausa para que una vez que se incorpore, ya pueda dar los exámenes que faltan en este caso. Y algo importante, por ejemplo, en el caso de los médicos en específico, es que ya aparece entonces, y en general con todas las carreras, es que cuando ya te incorporas a Canadá, sobre todo el idioma es lo que te permite avanzar a nivel laboral. Eso es lo que te abre camino. Porque si no tienes el nivel de idioma debido, pues ni no, estamos hablando de la vida en general, ¿no? Incorporarnos a trabajo, incorporarnos a nivel social, cultural, para que pues sea más ágil nuestro asentamiento y obviamente pues como tal nos podamos establecer de mejor manera. Entonces, eso es importante. Como les dije, la edad es un factor que se menciona porque, bueno, a medida que nos vamos haciendo más grandes, pues vamos necesitando más del sector salud y la idea es mantener los servicios de la misma manera que están para los que ya son canadienses en este caso, es decir, que se mantenga
en ese aspecto, pues los mismos derechos y condiciones y que no sea ese el impacto en este caso. Entonces, esa es la razón de ser. Alberta, Manitoba y Nova Scotia abarcan hasta los 45, Saskatchewan hasta los 50, New Brunswick, Prince Edward Island 55 y por último Newfoundland a los 59. Ahí sí, ya después de los 59 no hay programas en este caso, pero bueno, en ese sentido, eso es lo que se considera. Entonces, sí es importante que si quieren generar un proceso migratorio y quieren establecerse dentro de Canadá, pues no dejen pasar los tiempos. Entonces, cada persona va a tener un perfil distinto, los procesos pueden ser muy variables, hay procesos que van a durar, como por ejemplo las categorías federales, que son 6 meses de procesamiento, hay personas que van a tener procesos que van a durar 2 o 3 años en este caso, entonces hay personas, como les dije, van a ser elegibles a varias cosas, unas personas a un solo programa. Hay programas que están abiertos todo el año, programas que solo se abren en alguna época del año y tienen un cupo específico. Entonces eso es importante conocerlo con anticipación para saber cómo vamos a planificar. Y de ahí partimos porque hemos hablado de manera general, en este caso, para hablar de manera particular, ahí sí ya se necesita una asesoría. Y en ese sentido, pues sí hay que evaluar el perfil en conjunto. Si es individual, así será. Si es en pareja, así será. Si es en familia, así será. No es como que cobremos más o menos, no. Simplemente esa es la manera en la que se revisa, en este caso, el proceso hacia residencia permanente para efectos canadienses. Si ustedes quieren revisar nada más, oye, yo nada más quiero estudiar, nada más quiero ir de turismo, nada más quiero hacer esto, bueno, de esa manera. Pero usualmente estas asesorías pues implican toda esa revisión para también ver los programas a los que ya son elegibles, sentarnos con la información necesaria para decir, en función a lo que estás haciendo, a lo que has estudiado o a la experiencia que ya tienes o cuando la estés por concretar en este caso, vamos a ser elegibles estos programas. ¿Cómo podemos planificar en función a mis propias necesidades y a mis tiempos en ese sentido y los tiempos de la aplicación? Para estar en ese orden y de ahí poder ir organizando cuándo vamos a presentar los exámenes, cuándo vamos a hacer esto, cuándo vamos a traducir, cuándo vamos a hacer estas otras cosas, no adelantarnos porque luego a veces generamos gastos innecesarios en ese sentido, pero en este caso para tenerlo presente y de ahí partir. Entonces, los voy a dejar un momento con Luis para que les hable un poquito más al respecto, y ya de ahí partimos. Si quieren seguirnos en la sección de noticias, si quieren estar con notificaciones de los programas, puntuaciones, cambios de ley, en este caso, pueden seguirnos, ahí está la sección de noticias. O si quieren leer un poco más de ya el proceso de residencia permanente que implica, oye, más adelante cómo puedo incorporar otros miembros de mi familia, cómo va a funcionar el sistema de educación en Canadá, otros aspectos que quieran conocer respecto al costo de vida, otros factores, en este caso, de ya cuando te estableces en Canadá, pues hay una sección que se llama Moving to Canada. O también pueden checar precisamente nuestro perfil de LinkedIn o en YouTube, que también hay bastantes conferencias y charlas que damos a lo largo del mes. Los dejo con Luis, pero aquí está nuestro correo, página web, redes sociales. Y bueno, ya regreso. Si alguno tiene alguna duda, vaya poniéndola en el chat y sobre eso vamos respondiendo. Pues gracias, Mildred, por la información. Como ven, es demasiada información, no se puede abarcar todo en estos seminarios. Les fui dejando a lo largo de la charla distintos links para que puedan ver ya sea seminarios por medio de su profesión, seminarios en otras instituciones, en los distintos colegios del Perú que también se han impartido, en el Colegio de Ingenieros, de Arquitectos, de Contadores. Esos también los pueden ver en la página de nosotros directamente. Y aquellos que quieran tener una consulta personalizada conmigo, pues lo pueden hacer a través de ponerse en contacto con nuestro email a info@globalopp.ca para que podamos indicarles exactamente qué es lo que tienen que hacer, de qué forma la pueden hacer, el costo de la misma y lo que necesitan enviar para poder tener una consulta personalizada, la cual va a haber una evaluación previa del perfil o de los perfiles, es decir, de su pareja y el de ustedes, para que con base en ello les puedan decir exactamente qué pueden hacer, a qué provincia, cuánto les va a costar, de qué forma trabajarán,
qué necesitan o en qué necesitan trabajar, si lo pueden hacer de forma inmediata, si tienen que hacerlo conforme pasa el tiempo, si tienen un tiempo determinado para hacerlo, y toda esta información se las indicarán una vez que tengan su consulta personalizada, y cuando acaben con ella les invitarán o les enviarán toda la información de los costos, lo que está o lo que tendrían que hacer, cómo trabajarían con la firma y todo esto directamente. Y bueno, pues no veo que tengan ninguna duda, ninguna pregunta sobre la consulta personalizada tampoco, por lo cual pues creo que podemos dar por terminado el seminario. Mildred. Muy bien, yo creo que podemos pasar a preguntas. Pues creo que no hay, bueno, ahí no veo yo en el chat ni nada que hayan ahí puesto, Bueno, entonces, había una pregunta, pero creo que ya la respondió usted con respecto al tema de la edad. Correcto, ya fue sí. respondida durante el seminario. Así es, durante el seminario. Ahora, le quiero hacer una pregunta. Yo tuve oportunidad, como lo comenté al inicio, después de hacer una maestría, la universidad nos facilitó el viaje a Canadá. Por supuesto, tuvimos que sacar nuestra visa, pero nosotros fuimos en un convenio entre universidades. Llegamos a Ottawa por un programa de 15 días y fue un programa muy interesante, más aún, lo comenté, Canadá considero es un país desarrollado, muy interesante. Tenemos egresados, en el caso de ingeniería, yo trabajo en la Facultad de Ingeniería, que tengo conocimiento de ingenieros que han ido a trabajar al Canadá. Más aún, les comento que cuando nosotros fuimos, era julio, o sea, y era muy, justo celebramos las fiestas patrias en el consulado de Perú, y al conversar con uno de los asesores del consulado, me comentó justo lo que me dijo, lo que ya dijo Mildred: hay un interés por profesionales al Canadá. ¿Serían tan amables? Va una de las preguntas. Es estos programas que se hacen de migración, por lo que usted ha comentado, básicamente son programas a nivel de gobierno, ya sea federal o provincial. Se hacen con una cierta periodicidad. Hay algunas fechas en las cuales se pueden tener conocimiento de que ya se hace una convocatoria. ¿Cómo es? ¿Sería tan amable de Sí, detallar? como lo mencioné en un principio, los programas son variables. Los programas a nivel federal usualmente están abiertos durante todo el año, como los programas que vimos de selección preferencial o la categoría de trabajador calificado. Los programas a nivel federal están abiertos casi siempre todo el año. La diferencia es que usualmente los primeros meses del año puede haber reajustes en cuanto a las ocupaciones. Por ejemplo, en las categorías de selección preferencial si reajustan las categorías, a veces abren unas nuevas o cierran otras o cambian las ocupaciones. Eso siempre está en constante cambio en este caso. Y de ahí en fuera los programas provinciales igual, usualmente van a estar vigentes durante el año y pueden haber cambios en ese sentido. No hay algo estricto. Usualmente pasan a principios de año, pero también de repente si han recibido un cúmulo importante de aplicaciones en ciertos rubros en específico, dicen, bueno, ya tenemos lo que necesitamos listo. Eso es muy variable y por eso también la importancia de la regulación para nosotros o quienes llevan estos procesos y que estén legalmente autorizados por migración, porque sí son procesos que están en constante cambio. O sea, si nos queremos basar en un programa que a lo mejor hizo alguien hace 10 años por muy buena experiencia que haya tenido, es muy probablemente que ese programa ya no esté vigente en este caso. Entonces, sí es importante revisar. Hay otros programas que sí se abren una vez al año, por ejemplo, como hay ciertos programas que están enfocados a enfermería, programas que están enfocados a los cuidados geriátricos, que a veces se abren una sola vez en el año y tienen un cupo en específico. Entonces, así a lo mejor hoy abren a las 8 de la mañana y para las 8:30 ya se llenan los cupos.
En fin, son variables en ese sentido, porque estamos hablando de que hay más de 80 programas para efectos de residencia permanente en este caso. Entonces, eso es una. Y ahí en una pregunta que dejó Carlos, Sí, sí, pero perdón, pues todavía para terminar. En todo caso, la fuente de información para conocer aquellos programas que son tan variables, ¿cuál sería la fuente? algunos programas están, o los más importantes a nivel federal, están ahí en la página de migración, en este caso, ¿no? Es como todo, en todo país, o están ahí una parte elemental. Ya, si te quieres enfocar a ver todas las regulaciones o demás, ya te toca enfocarte a leer la ley, las regulaciones y todo lo que implica a nivel de códigos y estatutos legales, ¿no? Pero en función de la información como más importante, a nivel federal está en la página de migración de IRCC. En todo caso, una alternativa sería la coordinación a través de ustedes, que ya tienen una mayor información y podrían orientar mejor cuál de alternativa sería de interés para el interesado, ¿no? Sí, Ese pues es sería- como todo, ¿no? Es cuando es un proceso legal, es un proceso que al final requiere de, de, de sí tener la información en la amplitud. También toda la información está en inglés o en francés, no vas a encontrar información, o sea, por lo menos en la parte legal en otro idioma, en este caso. Entonces, eso también, eso es importante. Hay quienes llevan sus aplicaciones solos. Este también es válido o se puede, siempre y cuando se tenga como un background o un historial en ese sentido y que tú puedas desarrollar en esa parte. Pero pues es como todo, ¿no? Es como decimos, o sea, de repente si tú quieres ir a hacer tus impuestos, pues usualmente te vas a acercar al contador, ¿no? O si quieres construir tu casa, pues te acercas al arquitecto o al ingeniero civil en ese sentido, porque pues una cosa es la información general y otra cosa es ya trabajar con todas las regulaciones o la legalidad que implica un proceso que además es un proceso para el cual usualmente pues vas a incorporar a tu familia, ¿no? Yo tengo muchas familias peruanas o demás que están acá, afortunadamente, ¿no? Y que se han ido incorporando ingenieros. Anteriormente estábamos, yo creo que 3 veces al año en Perú, con el Colegio de Ingenieros, con el Colegio de Arquitectos, con diferentes demás. Entonces, sí, es un proceso en el que usualmente se van a incorporar familias. Entonces, pues es también no nada más importante para quienes postulan, sino también para nosotros que ejecutamos esa parte, porque bueno, pues obviamente lo que buscamos es que lleguen y se establezcan y tengan, pues puedan establecerse de la mejor manera una vez que ya están en Canadá, ¿no? Correcto. Carlos Alejandro Caballa tiene una pregunta. Sí, era la que iba a responder. Carlos, no, no necesariamente tienes que venir a estudiar, al contrario, el estudio es algo que puedes hacer, es una vía. Pero puede ser que ya por sí solo lo que has ejecutado, lo que has estudiado, la experiencia que tienes, pues de parte para que puedas postular directamente a la residencia permanente en este caso. Entonces, pues creo que esas han sido las preguntas en este caso. Y nada, pues muchísimas gracias a la universidad, gracias por el espacio. Espero que la información haya sido de utilidad. Y bueno, nada, ya estaremos presentes en alguna otra sesión o si nos quieren seguir en redes sociales o bien si ya los conoceré en alguna asesoría. Pues nada, muchísimas gracias. Mucho gusto, que estén muy bien y que tengan excelente resto de semana. Ok, muy bien. Preguntando a Luis, este, he estado viendo los mensajes que ha estado poniendo en el chat. ¿Sería posible hacer una conferencia por alguna especialidad? En el caso nuestro, según lo que he estado viendo también, y aquí hay otra pregunta, ¿cómo está la demanda para biólogos? ¿Sería posible hacer otra conferencia para
especialidades. Por ejemplo, en el caso de ingeniería, nosotros tenemos aquí en la universidad 5 carreras de ingeniería: civil, industrial, informática, mecatrónica y electrónica. Entonces, ¿sería posible? Claro, en un futuro podríamos verificarlo con mucho gusto. De hecho, hay otras preguntas con respecto a dónde pueden ver este seminario. Sí queda grabado, les invité a ver la página de los seminarios pasados. Ahí no podrán encontrar solamente este, sino muchos, como los del Colegio de Ingenieros del Perú, de arquitectos. Pero claro, doctora María, podemos hablarlo más adelante con mucho gusto y ver qué más podemos hacer al respecto. Bueno, yo ya quisiera dar las gracias porque aquí ya son casi las 8 de la noche, hora Toronto, entonces ya tenemos que retirarnos, pero cualquier duda pueden ponerse a contacto con nosotros directamente. Y bueno, Carlos, no, las asesorías no son gratuitas, tienen un costo, como lo mencionamos hace un momento, entonces con mucho gusto podemos asistirlos ya sea por email o directamente. La doctora tiene mi WhatsApp, también se los pueden poner por ahí y con mucho gusto podemos seguir en contacto. Gracias, doctora, por estar aquí. Gracias, ingeniero Martín. Gracias a todos por estar también con nosotros. Espero que estén muy Ok, bien y muy por la bien, oportunidad. mucho gusto. Gracias, Hasta cuídense pronto, mucho. hasta Hasta una luego. otra oportunidad. Chao, chao. Continuamos entonces con nuestros participantes. Muy amable, gracias. Hasta pronto, Mildred. Muy bien, sigamos entonces, Martín, con nuestra programación. Bueno, ya pasó la ronda de preguntas. Muy bien, vamos a tener una foto grupal para el recuerdo. Creo que Mildred todavía está, así que si Mildred nos acompaña para esta foto grupal, Sí, sí, gracias. pongamos por favor nuestros videos. Tenemos la costumbre, nuestras carreras, ya de hace varios años, Mildred, le comento, tenemos varias carreras, todas nuestras carreras en la Universidad Ricardo Palma están acreditadas no solamente por organismos nacionales, sino también por internacionales, así que ya nos queda este tema de la evidencia. Sí, Invitamos sí. a nuestros participantes a prender sus videos, sus cámaras de video. El ingeniero tomará. Bueno, como ustedes han podido ver, y realmente creo que es importante felicitar no solamente a los egresados que estén, a los alumnos de último ciclo, sino también a los que están en ciclos intermedios, porque ya ustedes pueden ir preparándose, pues no solamente pensar en que vamos a buscar oportunidades cuando recién estamos terminando, sino que ya Ujú. podemos ir haciendo todo un proceso. Ingeniero Loaiza, ¿tiene la foto? Le hacemos llegar la foto, Mildred. Sí, muchas gracias. Prendemos las Muy cámaras, bien, por favor. Prendemos las cámaras, por favor, para la foto. Tratemos de nuestra presentación. Sí. así es. ¿Nos avisa? ¿Ya está? Listo. Ya está la foto. Ok, muy amable. Mildred, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, Ok, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, gracias. bye. Siguiendo con nuestra programación. Bueno, como les comenté, yo tuve la oportunidad de estar en el Canadá y realmente es un país muy, muy interesante. Es un país desarrollado. Ya tenemos Pongamos nuestra encuesta de satisfacción, ingeniero. Ingeniero Loaiza, pongamos la encuesta de satisfacción. Creo que sí tenemos directamente nuestra información. Ok, los invito entonces a participar en nuestra encuesta de satisfacción para poder evaluar esta sesión
y además tienen la oportunidad de registrar temas que les pueda interesar en el tema de la empleabilidad, por supuesto, para poder nosotros organizarlos. Este programa de talento y empresa, que como les comenté desde el inicio, empezó con nuestra mes de empleabilidad. Hemos tenido el programa de talento de empresa el mes de mayo, el mes de junio. Ya tenemos que prepararnos pues para los exámenes y tendremos este programa en el mes de septiembre, en el mes de octubre. Así que después tendrán nuestra información y para cual les voy a invitar, siguiente por favor, a que se inscriban si no están en nuestro grupo de WhatsApp. En este grupo de WhatsApp ustedes van a poder recibir directamente nuestra invitación tanto para las conferencias y los eventos. Les informo que estamos en este momento preparando y ya lo hemos hecho desde el año 2024 cuando nos crearon la oficina, el 2025, un homenaje a los egresados que han cumplido 25 y 50 años de egreso de nuestra universidad. Siguiente, ingeniero. Ponga el de QR, de nuestro grupo de WhatsApp. Y también les van a poner el enlace, ¿no? Porque algunos alumnos están en la conferencia con el celular y entonces también el enlace, como ya nos han solicitado en otras conferencias. Aquí Carlos Alejandro nos pide dónde puede ver la grabación. Lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Después, ingeniero, si pueda poner el enlace de YouTube para que puedan. Aquí han seguido haciendo preguntas y también el señor Garnica ha estado preguntando, ha estado respondiendo, ¿no? Si las consultas tienen algún costo, $158. Si evalúan el perfil. También ha estado apoyando a Brigitte. Muy bien. Sí, en los enlaces, y les invito a que copien los enlaces. Ellos, en la empresa, ha hecho conferencias en colegios de ingenieros, de arquitectos, y entonces tienen ahí varios enlaces que pueden revisar. Creo que sería interesante. Muy bien, entonces continuamos. Todas nuestras conferencias son válidas para el proceso de egresado. También es conveniente que les dé un alcance. No es suficiente haber entrado al código de QR, ¿no? Tenemos que estar en la conferencia. Muy bien. Entonces aprovecho la oportunidad pues, para invitarlos a nuestras conferencias. Están en la intranet, pueden encontrar ahí nuestra programación, así como también los que den pase por la Facultad de Ingeniería. Hay 2 equipos Totem donde en cada momento están pasando las convocatorias, tanto del mes como las conferencias por conferencias. Muy bien, entonces no nos queda más que agradecerles su participación y nos vemos en nuestra próxima conferencia. Gracias por su participación y asistencia.